Saludos, familia Vetusta. Hace tiempo, en una de nuestras primeras reuniones en nuestro rincón del viejo mundo, hablamos de cómo la magia ejercía su poder en el mundo de Warhammer Fantasy. De hecho, tendréis el vídeo por aquí, por si queréis volver a recordarlo. Ahora, tras casi un año después, nos volvemos a juntar para hablar de una de las entregas de lo que yo llamo los apéndices mágicos, textos que nos presentan nuevos hechizos para las diferentes disciplinas mágicas. En esta ocasión nos detendremos en un curioso grimorio elaborado por la hechicera élfica Sulasara, quien, inspirada en la obra del maestro Teclis, ha decidido ofrecer una variedad de conjuros que pueden ser útiles a los miembros de los colegios de magia imperiales. ¿Quieres conocer los útiles e inigualables hechizos de Sulasara? ¡Empezamos! En palabras de su traductora Reichspiel, ya sabéis, la lengua de los imperiales, el tal Digmund Bogerstal, este particular grimorio nos presenta la obra de la gran hechicera de los altos elfos, Sulasara Benviel. El prólogo, que es esta página de aquí, está firmado con el nombre de la hechicera y nos indica que se encuentra en Torribres, en los territorios insulares de los altos elfos. Es un lugar célebre por su heroica resistencia al Bag de los goblins de Gorón el Panzudo. De igual modo, en la propia introducción nos presentan estos personajes y ella misma se identifica como sirviente de la Torre Blanca de Oez, localizada en la Tierra Mágica de Safer y también en la península, en la isla continente de Ulthuan, siendo la mayor institución mágica de esta isla continente donde se emplazan el resto de reinos élficos. A lo largo de toda esta obra, los comentarios de Sulasara nos acompañarán a la vez que las notas del propio traductor, que fecha la traducción en el año 2503 del calendario imperial y parece que es un escriba de la ciudad de Aldorf, o como lo describe la propia Sulasara, la aldea humana de Aldorf. La verdad es que estos chistes de la elfa no van a faltar a lo largo de todo el grimorio. Los útiles e inigualables hechizos de Sulasara es un compendio de sortilegios asociados a los 8 saberes de la magia de los colegios imperiales. Cada una de estas 8 listas contienen conjuros que, tal y como indica Sulasara, cualquier aspirante a hechicero, evidentemente élfico, de unos escasos 50 años, podría aprender en Ulthuan en el transcurso de su instrucción. En este punto ya de cara a los jugadores, ¿vale? Recordemos que para acceder a los conjuros, el personaje jugador debe o bien memorizarlos a través del talento magia arcana del saber correspondiente, como por ejemplo el saber de las bestias, o lanzarlos desde el propio grimorio de Sulasara, siempre que domine el saber correspondiente del hechizo y que esto se manifiesta, es decir, dominar ese saber del hechizo, se manifiesta a través del talento magia arcana. Por desgracia, tenemos que recordar que los hechiceros humanos solo tienen acceso a un solo viento de la magia. Y de igual modo, sí que es recomendable comentar que si alguien se anima a lanzarlo desde el grimorio, hay que tener en cuenta que el nivel de lanzamiento, es decir, la dificultad o por lo menos el nivel objetivo que tienes que alcanzar con tus niveles de éxito, se multiplica por 2, ¿vale? Lo explicaremos después con un ejemplo. Lo más relevante de este apéndice mágico es que los sortilegios intentan aportar variedad a los que están disponibles en el manual básico. Además, suelen tener un nivel de lanzamiento bastante asequible para un hechicero que termina de llegar a su segunda carrera, que es precisamente cuando tienen acceso al talento de magia arcana. Y aquí os recuerdo que el nivel de lanzamiento, ¿vale?, es el nivel de éxito al que tiene que llegar el hechicero en un chequeo de hablar magia, de lingua praestatia, como explicábamos en el vídeo de la magia, para que el conjuro tenga éxito. De todos los conjuros que tenemos a nuestra disposición en el grimorio de Sulasara, los 24, o por lo menos para mí, estos son los que me parecen más interesantes. Empezando precisamente con lo que tenemos en portada, el saber de las bestias, es decir, el saber que invoca el viento de Gur, tenemos aliado de Visan. Este hechizo, nombrado en honor al hechicero Actobian Visan, tiene un nivel de lanzamiento 4, es decir, necesitamos obtener 4 niveles de éxito en nuestra tirada de hablar idioma magia, lingua praestatia, ¿vale? U 8 si lo lanzamos directamente desde el grimorio de Sulasara.
¿Vale? ¿Y qué tiene de especial este conjuro? Que nos permite otorgar rasgos de criatura especiales a nuestro aliado con el rasgo bestial, que suelen ser nuestros aliados con el rasgo bestial, suelen ser animales del campo, ¿vale? Animales de los entornos naturales. Por ejemplo, una cosa que puede ser muy interesante es que si el druida tiene un aliado que es un oso, ¿vale? Por poneros un ejemplo, podría causar miedo gracias a este conjuro, ¿vale? Después, en el Grimorio, continuamos con el saber de la muerte, ¿vale? El viento del Sis, lo que sería la orden amatista, los protectores de los muertos. Aquí tenemos un conjuro que es muy, muy interesante, que es detener la mano de la muerte, ¿vale? Con nivel de lanzamiento 3, 6 en el caso de que lo lancemos desde el Grimorio de Sulasara, ¿vale? Aquí este hechizo puede suponer la supervivencia de un personaje porque interrumpiría el tránsito a la muerte, ¿vale? Imaginémonos que está a punto de morir, ¿vale? Y entonces, pues aquí cortaríamos, por así decirlo, esa muerte certera del personaje hasta que pudiera recibir ayuda, hasta que lleguen las asistencias de los doctores. A mí me parece de los más útiles que se pueden encontrar de cara a que nos falta a lo mejor alguien que nos pueda sanar dentro del grupo, ¿vale? Después tenemos en el viento de Axi, es decir, el saber del fuego, tenemos el hechizo comodidad, ¿vale? Este conjuro es muy útil, por ejemplo, para viajes que se puedan hacer hacia las montañas grises, porque nos permite tener en un área de efecto, digamos que no nos afectarían determinados rigores del clima, ¿vale? Por ejemplo, os digo, los viajes a las montañas grises que son particularmente fríos o lugares donde la exposición a los elementos pudiera suponer un problema a los personajes jugadores. ¿Vale? Avanzamos. Habéis visto que tiene comentarios de Sulasara en cada uno de los conjuros, o por lo menos en cada una de las entradas, al estilo de los que yo os he comentado. Pero seguimos con el saber de los cielos o el viento de Azir, ¿vale? Los astromantes, que en este caso tenemos el conjuro Veleta, que con un simple nivel de lanzamiento 2, ¿vale? Es un conjuro que convertirá a nuestro hechicero, nuestro astromante, en el más popular del grupo de los aventureros. ¿Cómo? Pues puede averiguar qué tiempo va a hacer en las futuras jornadas, ¿vale? Se convertiría en nuestro hombre del tiempo de Warhammer, ¿vale? Esto es muy importante de cara a pues, posibles aventuras en el mar, por ejemplo, en el mar de las garras, o aventuras en lugares donde de repente nos puede sorprender una tormenta y amenazar la integridad del grupo, pues el astromante tiene la capacidad de decidir, o por lo menos de intentar averiguar qué es lo que ocurre. ¿Vale? Continuamos con el saber del metal, es decir, el viento de la magia de Shamón, que en este caso tiene un hechizo muy curioso, que es el relato del metal. Con un nivel de lanzamiento 3, ¿vale? Este hechizo plantea una interesante consulta. Dice, ¿a quién no le gustaría saber quién fue el último que empuñó la daga que mató a la víctima? ¿Vale? Y además, ¿qué pasaría si te lo dijera la propia daga? Es un conjuro que permite hablar con los propios elementos, con el propio metal. Y le podemos hacer preguntas como, por ejemplo, esta. Es muy curioso, muy, muy típico de los alquimistas que tratan los metales como si fueran seres vivos. O sea, que es un conjuro que de cara a una investigación podría suponer el antes y el después en esa aventura. ¿Vale? Después, otro de los vientos de la magia que tiene presencia en este grimorio es el saber de la vida, el viento de Giran, ¿vale? Que aquí pues, es uno muy habitual. Es, por ejemplo, revelar rastro. La magia del viento de Giran se manipula para que de ese modo, pues oye, podamos encontrar el rastro de una criatura, ¿vale? No tiene mucha más cuestión. Pero también hay otro muy curioso, que es el hechizo de fermentar, que tiene una funcionalidad bastante interesante para llevar a cualquier aventura, como por ejemplo, imaginémonos que se nos ocurre una idea interesante que es copiar una cerveza enana. Con fermentar, si tienes todos los ingredientes a tu disposición, puedes copiar recetas exactas, ¿vale? ¿Os imagináis que esto generaría un conflicto con la famosa familia Buchmann?
pues está a la disposición de los jugadores. Después, el saber de la luz con el viento de His, ¿vale? Tenemos un hechizo bastante multifuncional, que es alumbrar, que tanto nos sirve para iluminar, ¿vale? Como para cegar a nuestros oponentes o a cualquiera que esté delante y no se dé cuenta en los primeros impases de un combate en la oscuridad. O sea, de repente el hierofante hace ¡puff! Y en ese tipo de escenas que hemos visto en bastantes ocasiones, pues esto es capaz de dejar ciegos a todo el mundo. Como no avise, esto puede suponer un problema para todo el grupo. Después tenemos también, por supuesto, el saber de las sombras, la manipulación del viento de Ulgu, ¿vale? Que en este caso nos presenta uno de los hechizos más curiosos que ya tiene un nivel de lanzamiento un poco más alto, ¿vale? A lo mejor necesitaríamos canalizar, es decir, que hacer varias tiradas en varios asaltos, ¿vale? Este es el hechizo Actividad Encubierta. Como os comentaba, si bien es hecho un hechizo con un nivel de lanzamiento alto, su utilidad es tan diversa que lo puede convertir en un imprescindible para cualquier guardián gris. ¿Por qué? Porque te permite que mientras los demás parece que están viendo que no estás haciendo absolutamente nada más que moverte o mirar por un lado o por otro, permite encubrir actos que tú estás realizando en ese momento, como por ejemplo esconderte algo, o como por ejemplo acercarte a algún lado para coger alguna cosa o susurrar algo al oído. Es un hechizo súper completo cuya utilidad pues viene también definida pues un poquito por la imaginación del jugador. ¿Vale? Y después de todos estos hechizos viene un apartado que a mí me parece súper interesante, ¿vale? Y muy práctico, donde están todas las cartas de los hechizos que hay disponibles en el Grimorio. Todas. Aparte de los que os he comentado, los otros disponibles hasta 24 cartas, ¿vale? Preparadas directamente para, imprimirlas y poder llevar a tu mesa de Warhammer Fantasy Roleplay, ¿vale? En el siguiente de los apéndices mágicos, que es Broth and Bramble, ¿vale? Que en este caso el siguiente apéndice mágico no es de hechizos de las escuelas de los colegios de magia imperiales, sino de los que están al margen de los colegios imperiales, los brujos, las videntes, etcétera, también aparecen estas cartas para que podamos compartirla con los jugadores que tienen estos hechiceros. Y el Grimorio es una herramienta súper útil, ¿vale? Que además nos permite llevarlo al juego directamente, ¿vale? ¿Cómo? Por ejemplo, pues yo había pensado que podéis, como directores de juego, podéis imaginar que el Grimorio se ha dividido en 8 partes. Cada una de esas partes está relacionado con un viento de la magia y puede convertir el propio libro, en una fuente de aventuras per se, ¿vale? Aunque versa de conjuros accesibles para los usuarios de la magia, puede que encontrarlo no sea tan sencillo, ¿de acuerdo? Como lanzar sus conjuros. Y además, una premisa interesante es que si dividimos este grimorio en 8 partes, como ya os he dicho, una por cada saber de la magia, completarlo puede resultar de mucha utilidad a los personajes jugadores y además a sus propios aliados. Encomiendas de hechiceros de otros saberes que se han enterado de que una de las partes del grimorio de Sulasara pues están disponibles, ¿de acuerdo? Me parece para mí es uno de los apéndices mágicos, ¿vale? O de los suplementos que tenemos a nuestra disposición en Warhammer, en lo que es la biblioteca digital de Warhammer, más útiles, ¿de acuerdo? Y esto, familia Vetusta, ha sido una nueva incursión en el mundo mágico de Warhammer. Dadle un me gusta si os ha parecido interesante el análisis de este singular grimorio, aunque tiene mucho más contenido del que hemos extractado en este vídeo. Un no me gusta si no os mola la magia o preferís que los humanos no juegan con fuego. Y, por supuesto, suscribiros para estar al tanto de las próximas reuniones, ¿vale? Ahora empieza un buen periodo para que podáis tener estas reuniones en vuestra lista de reproducción y disfrutar de ella. Recordad que siempre dejamos, además, en la descripción el acceso a la lista de reproducción del Rincón del Viejo Mundo, con todos los vídeos a vuestra disposición. Y si además queréis colaborar con nosotros además de forma personal, uniros a la zona de miembros con contenido exclusivo a vuestro alcance. Sin más dilación, me despido, familia. ¡Hasta la próxima!